trabajando. Principalmente vamos a buscar tratar de transmitir lo más que podamos en conocimientos. Corredores públicos como Margarita, que nos está regalando prácticamente su tiempo para compartirnos su conocimiento. Damos inicio en este bienio con este primer curso y esperemos que despertar ese interés en todos y que día a día estemos en la posibilidad de poderles transmitir lo más que podamos de conocimientos. Y sin más preámbulo, Margarita, te damos la palabra y te agradecemos muchísimo por este apoyo en proporcionarnos esta plática. Adelante, Margarita. Hola, Gracias. bueno, gracias. Buenos días a todos. Al contrario, gracias al Colegio de Corredores por la invitación. Gracias a todos los participantes por prestarnos un breve, ahora sí, un espacio de su tiempo. Bueno, sin más preámbulo, como lo dice el título de la plática, vamos a hacer un breve análisis de lo que es o que constituye el marco legal de la actividad del corredor público en materia fiscal y en materia de PLD. Entonces, ustedes me dicen si están viendo mi pantalla. En principio sí precisar que para 2023 no hubo ninguna reforma a lo que serían las leyes fiscales de renta, IVA, código fiscal, ni a sus reglamentos, unas pequeñas adecuaciones de la miscelánea, pero como quiera consideramos conveniente por los cambios que ha habido en la materia, sobre todo en la actividad del corredor, sí consideramos conveniente hacer un breve análisis de lo que son estas disposiciones que regulan nuestra actividad en lo relativo a obligaciones que tenemos, cuáles son los artículos relevantes de la resolución miscelánea fiscal para 2023 que inciden en nuestra actividad, algunos puntos de la figura novedosa que surgió a partir de enero de 2022 relativos al beneficiario controlador y nada más lo que sería la actualización con motivo de la variación que tuvo la unidad de medida de actualización, tienen los umbrales de aviso y de uso de efectivo en materia de PLD, ¿no? Nada más reiterando, como es sabido por todos ustedes, son dos figuras diferentes, tratándose de beneficiario, lo que sería el beneficiario controlador para efectos del Código Fiscal de la Federación, a lo que sería el beneficiario final que nos regula la ley antilavado. ¿Cuáles son entonces en principio estas obligaciones? Bueno, nosotros sabemos que el Código Fiscal de la Federación es el ordenamiento de aplicación supletoria a las leyes fiscales federales, como sería la ley de impuestos sobre la renta o la ley del IVA, entre otras, y que es finalmente ahí donde vamos a encontrar el catálogo de esas obligaciones formales o de esas cuestiones que algunas veces las leyes no lo regulan en forma específica, las leyes especiales fiscales, y por eso es el Código Fiscal el que señala estas. Bueno, entonces, en principio, nosotros recordemos siempre que es el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, en el que se consagran cuáles van a ser los sujetos. Primero, la fracción A señala quiénes son los sujetos obligados y la fracción B va a decir cuáles son estas obligaciones. De donde resulta que en la fracción 5 de este artículo 27 nos dice que van a estar obligados los fedatarios públicos, en donde entramos nosotros, perdón, en algunas veces en la presentación se hace referencia al término escritura pública o al término protocolizar. Nosotros ya sabemos que en términos de nuestro artículo 6 del reglamento establece que cuando las disposiciones legales se lea fedatario público o notario, se deberá entender al corredor, que cuando se lea protocolo, deberá entenderse el archivo del corredor, y que cuando se haga alusión a la palabra protocolización, pues se entiende a la palabra formalización. Nosotros, digo, ya bien sabido por todos, no protocolizamos, dado que no tenemos un protocolo, lo que hacemos es formalizamos los actos que nos presenta el usuario de nuestro servicio. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que tenemos? Pues nos está diciendo este artículo 27A, fracción 5, que deberemos dar cumplimiento a las siguientes obligaciones. Ay. La primera es, debemos de exigir a los otorgantes que comparecen ante nosotros
que se hagan en donde intervenimos relativos a actos constitutivos, como serán todas las constitutivas, cuando estamos formalizando un acta de fusión, escisión o liquidación de personas morales, le debemos advertir que me deberán comprobar dentro del mes siguiente a la fecha en que estemos firmando, haber presentado, dependiendo, ¿no?, de lo que sea el caso, la solicitud de inscripción, el aviso de liquidación o de cancelación de la persona moral de que se trata. Bueno, yo siempre he dicho que este Registro Federal de Contribuyentes vendría a ser en materia fiscal lo que sería como que el registro civil de las personas físicas, por lo que estamos obligados a avisarle a la autoridad fiscal cuando nacemos, nace la persona moral cuando se constituye, cuando se fusiona, por así decirlo, cuando adquiere matrimonio, cuando se escinde, por ponerlo de alguna manera, cuando está dando a luz a una persona moral, o cuando va ya a fallecer, y que es cuando inicia su proceso de liquidación. Entonces, ¿por qué? Porque entonces al fisco le va a interesar siempre tener un informe de qué es exactamente, en qué etapa está la persona moral de qué se trata, y sobre todo porque todos estos actos, la Constitución va a dar origen al nacimiento de todas las obligaciones de pago y presentación de declaraciones informativas por parte de las personas morales, y en los otros casos de fusión o escisión, pues también para saber cuál va a ser el estatus de esta persona moral. Entonces, mes siguiente a que se firma el documento, y me deberán acreditar estas personas morales el cumplimiento de la obligación. ¿Yo qué debo hacer? Debo asentar en mi archivo, el código dice protocolo, pero ya dijimos que es archivo, la fecha en que se hubiere presentado el aviso respectivo, y nos obligan a que en caso de que no se hubiere hecho esto, o sea, si el otorgante de mi instrumento no me lo exhibió, pues yo deberé presentar el aviso de dicha omisión dentro del mes siguiente. Por su parte, el apartado B, fracción novena del mencionado artículo 27, establece que deberemos asentar en todos sus documentos constitutivos la clave en el Registro Federal de Contribuyente correspondiente a cada socio y representante legal. O sea, esto de representante legal ya no es tan novedoso, ya tiene muchos años. El espíritu de la norma es que al fisco le interesa tener identificado a quién es el responsable en esa relación jurídica fiscal que establece la persona moral con la autoridad, ¿sí? Y entonces nos dicen, se deberá sentar, y en su caso deberás verificar que la clave que aparece en los documentos, en el acta que estoy presentando, o en la póliza que estoy otorgando, digo, en el acta que me está presentando el otorgante, esa acta de asamblea que voy a formalizar, que contiene alguno de los actos societarios a que se refiere el 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o en el momento que estoy constituyendo la sociedad, yo debo verificar que la clave que se está asentando concuerda con la que aparece en la cédula de identificación fiscal. Y aquí sí es cada día más, como que están cada día más cuidadosos la autoridad o las administraciones de confrontar eso, y algunos casos que de pronto se nos va una I latina por un número romano 1, lo identifica luego, y entonces es una serie de cuestiones. Esto aquí nada más sí muy recomendable ser muy cuidadosos y estar siempre verificando, cotejando estas claves con las cédulas que aparecen con las claves que aparecen en las cédulas de identificación fiscal correspondientes. Por otra parte, la fracción 10 romano impone a los fedatarios la obligación de presentar una declaración informativa de aquellas operaciones que hubieran sido consignados en el mes anterior, en el mes inmediato anterior. Entonces decíamos que perdón, no lo aclaré, pero aquí la cuestión sería si tienen alguna duda para hacer un poquito más dinámica la presentación, con toda confianza levantan la mano y la podemos ir dando respuesta. Entonces decíamos, ¿cuáles son las obligaciones generales que se están relacionadas? Pues desde luego inscribir a la sociedad, fusión en el caso de constitución, en el caso de fusión, de escisión o de liquidación, y quiénes van a estar obligados a solicitar esta inscripción,
Pues desde luego las personas morales residentes en México, residentes para efectos fiscales en México, y las personas morales residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México. Aquí es uno de los supuestos en los que vemos el divorcio que existe en la materia fiscal respecto al derecho común. No importa que la sociedad sea de nacionalidad mexicana o que sea de nacionalidad extranjera, lo que le interesa a la autoridad fiscal para el nacimiento de todas estas obligaciones, siendo la primera la de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, el que esta persona moral se considere residente en el país, ¿no? Entonces ya sabemos que el artículo 9 me dice que va a ser residentes en país aquellas personas, residente fiscal en territorio nacional, aquellas personas morales que hubieran establecido la sede principal de sus negocios en territorio nacional. Independientemente de que se hubiere o no constituido conforme a las leyes mexicanas y que haya establecido su domicilio social en el territorio. De igual manera nos dice, perdón, me voy a regresar, que se deberá inscribir la cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por fusión de sociedades. Nosotros recordamos que la fusión implica una disolución anticipada con un procedimiento un tanto especial, pero decimos que implica una disolución y liquidación anticipada de la fusionada, porque ésta se extingue, va a extinguir su personalidad, por lo que también va a pasar la universalidad de los bienes que integran su patrimonio a la fusionante, y es por ello que a la hora de que se extingue, pues muere, por lo que está fusionada deberá solicitar su cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes. También sabemos que, bueno, surge otra obligación a cargo de nosotros, que es la de presentar el aviso de liberación de uso de denominación ante la Secretaría de Economía. Lo mismo sucede en el caso de escisión. Cuando se trata de una escisión total, esto es cuando la escindente transmite la totalidad de su activo, pasivo y capital a la escindida o escindidas que van a surgir con motivo de esta reestructuración corporativa, pues se deberá también hacer la inscripción de la sociedad que van a hacer y cancelación de la escindente que va a extinguirse con motivo de la escisión. Lo mismo, sabemos, otro supuesto de divorcio de la materia fiscal es tratándose de la asociación en participación, que nosotros sabemos que en términos de nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que no se genera una persona jurídica diferente a la del asociante. Sin embargo, para efectos fiscales, el Código Fiscal, ahorita lo vamos a ver con detalle, nos dice que va a tener personalidad jurídica, por lo que deberá inscribirse la asociación en participación en el Registro Federal de Contribuyentes, lo que sucede también en el caso de los fideicomisos. Nosotros sabemos que el fideicomiso es un contrato que no tiene personalidad jurídica y que en términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero lo cierto está que para efectos fiscales, cuando el fin que se realiza a través del fideicomiso constituye una actividad empresarial de las que regula el artículo 16 del Código Fiscal, pues desde luego el fideicomiso deberá inscribirse. Y cuando decimos se inscribe, pues quiere decir que se le va a ser asignado tanto a la AMP como al fideicomiso una clave en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, bueno, recapitulando, en correlación a este 27 del Código Fiscal de la Federación, vemos que el artículo 23 de su reglamento establece la lista o nos precisa más bien quiénes deberán solicitar su inscripción en el Registro Federal. Nos dice este artículo 23 que todos los residentes en México se deberán inscribir cuando, lo reiteramos, en el momento en que se firme su acta o documento constitutivo a través del fedatario público, porque, por ejemplo, aquí puede darse el caso de una sociedad cooperativa en la que la ley dice que la Ley General de Sociedades Cooperativas se podrá constituir mediante la Asamblea Constitutiva y que solamente se deberán ratificar las firmas ante fedatario público. Entonces aquí, independientemente de la fecha que hubiere celebrado esta acta constitutiva, poniendo como ejemplo la sociedad cooperativa,
la vamos a inscribir, pues se deberá inscribir a partir de que se firme ante nosotros, ¿sí? Y lo mismo, no se ha adecuado esta disposición, porque nosotros sabemos que anteriormente sí podíamos inscribir a las personas morales que constituíamos a través de medios electrónicos remotos, pero bueno, nos fue quitada esta facultad. Lo cierto está en que tengo yo entendido que sí existen algunos fedatarios que todavía lo pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor por eso es el motivo por lo que no se ha modificado esto. Respecto al artículo 27 del reglamento, nos dice que deberemos presentar, en caso de que no se cumpla con la obligación de aviso que tiene el contribuyente, lo debemos informar el día siguiente a que le concluya el plazo establecido. Esto es, al día siguiente que concluya el mes. Recordemos que en materia fiscal es el artículo 12, si mal no recuerdo, el que me dice que cuando las disposiciones fiscales establezcan plazos establecidos en mes, se entenderá que concluyen el día del mes siguiente al que se trata. Respecto a los avisos, el artículo 29 del reglamento, ahí vamos a encontrar cuáles son los avisos y nos da un poquito de luz, bueno, a mí me dio luz respecto a cuáles son los avisos que tenemos que presentar, sobre todo en el caso de la liquidación de sociedades mercantiles. Entonces, este artículo enumera todos los avisos que van a presentar tanto las personas físicas como las personas morales. Tratándose de personas morales, hay un primer aviso de inicio de liquidación, que establece la fracción 10 romano. Hay otro aviso, que es el de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por liquidación total del activo. Diferente esta fracción 14 al supuesto que me señala la fracción 15, que es cancelación en el Registro Federal por cese total de operaciones. Este aplica a las personas morales de materia civil, que sabemos que, bueno, por las actividades que realizan, en el caso, por ejemplo, de una asociación civil que ni siquiera requiere un patrimonio para su constitución, pues no me dice que vas a liquidar totalmente tu activo, sino simple y sencillamente vas a terminar o vas a cesar el desarrollo de tus operaciones. De igual manera, la fracción de 16 de este artículo me dice que debe presentar el aviso de cancelación por fusión de sociedades. Se entiende que va a ser el que presente la fusionada porque se está extinguiendo. En el caso de que dé inicio el ejercicio de liquidación, nos dice el artículo 30, el aviso de inicio se presentará dentro del mes siguiente a la fecha en que se presente la declaración del ejercicio que concluyó anticipadamente en los términos del artículo 11 del Código Fiscal de la Federación. Nosotros sabemos que tanto Ley de Sociedades Mercantiles como el Código Fiscal de la Federación me dice que el ejercicio fiscal de las personas morales deberá coincidir con el año calendario. Solamente va a terminar, y que hay supuestos en los que van a ser irregulares los ejercicios, como es el supuesto de nacimiento de la sociedad, va a ser un ejercicio irregular que va a correr de la fecha de constitución a la fecha al 31 de diciembre. Todos los ejercicios deberán concluir en el 31 de diciembre. También me dice que va a terminar anticipadamente el ejercicio fiscal de aquella sociedad que se fusione o aquella que entre en liquidación. Son ya cuestiones más de los contadores, pero bueno, nada más precisar que para la ley impositiva de la renta dice que todo el tiempo que dure la liquidación se va a considerar como un solo ejercicio y les impone al contribuyente la obligación de, uno, presentar la declaración del ejercicio que está concluyendo anticipadamente con motivo de la disolución, y luego ya va a tener que estar presentando declaraciones de pagos provisionales o informativas durante todo el tiempo que dura el proceso de liquidación, reiterando que va a considerarse como un solo ejercicio sin importar que dure 6 meses, 3 meses o 3 años, ¿no? Entonces, actualmente se está solicitando presentar primero la declaración del ejercicio que finalizó anticipadamente y posteriormente el aviso de liquidación. Aquí el aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por fusión de sociedades lo presenta también, son 2 avisos distintos, ¿eh? Uno está a cargo de la fusionada
y otro, digo, por la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes de la fusionada, y otro para cumplir con los requisitos que me señala el 14A del código, y que es, si quieres que no se considere enajenación, deberán presentarse el aviso, y nos pone una serie de obligaciones que, bueno, ahorita no son materia de esta plática, pero lo importante es que entonces esta obligación la deberá hacer la fusionante cuando esta es la que subsista, ¿sí? Y con ese aviso que presenta la fusionante, pues también se va a cubrir el extremo del 14B, fracción 1 del código. ¿Cuándo lo voy a presentar? ¿Cuándo lo deberá presentar la persona moral? Pues una vez que se lleve a cabo la fusión, debiendo asentar o debiendo contener la clave del Registro Federal de Contribuyente, denominación o razón social de las sociedades que se fusionan y la fecha que se realizó la fusión. Aquí, bueno, nosotros sabemos que cuando intervenimos en un acta de fusión de sociedades, de pronto confunden las distintas fechas que tenemos en este acto de reestructuración corporativa. La fecha de la asamblea es una, la fecha de los balances que nos fueron presentados que van a servir de base con la fusión o no es otra, la fecha que se formaliza el federatario es otra, y lo cierto está en que hay una jurisprudencia definida que se va a tener como fecha de fusión la que señalen los accionistas en el acuerdo de fusión. Esto es una corroboración del principio de autonomía de la voluntad de las partes, en virtud del cual, pues ya sabemos que la ley suprema de los contratos es la voluntad, solamente con los límites de no contravenir una norma prohibitiva o no afectar un derecho de terceros. Entonces, esta jurisprudencia de la Corte viene a confirmar este principio y nos dice que se va a entender por fecha de fusión la que hayan establecido como tal, porque a veces vemos acuerdos de fusión que dicen, y la fusión se hará con cifras, con base en los balances de las cifras tal, la asamblea es otra fecha, pero dice, va a surtir, en los acuerdos de fusión hemos visto, la fusión va a surtir efectos para las partes que intervienen, para las sociedades, a partir de tal fecha, y para los terceros a partir de tal fecha. Bueno, eso nada más reiterando que frente a terceros, pues sí existe una disposición de la Ley General de Sociedades Mercantiles que nos dice que la fusión va a surtir efectos hasta 3 meses después de su inscripción en el Registro Público de Comercio, excepto que si hubiera hecho la conocida fusión fast track de que me hubieran pagado todas las deudas, que contara con todo el consentimiento de los acreedores, que son pocos los casos, porque bueno, ya sabemos que uno de los principales acreedores pueden ser la autoridad fiscal o pueden ser los trabajadores que, bueno, desde luego no intervienen. Obligación prevista en el artículo 27 con su correlativo del código, con su correlativo en el 28, nos dice que se va a considerar que los fedatarios públicos ante quienes se constituyen o se formalicen actas de asamblea de personas morales deben solicitar su clave de Registro Federal de Contribuyentes, van a tener por cumplida mi obligación si yo agrego a mi archivo de la póliza, la copia de la cédula de identificación fiscal o la constancia de registro emitida por el SAT. Sabemos que son dos documentos diferentes. Muchas veces llegan algunos accionistas con su constancia de registro fiscal y otras veces la cédula de identificación como tal. También se va a tener por cumplir esta obligación a mi cargo cuando me hubiere cerciorado de que la copia de la cédula de la identificación fiscal obra en mi póliza, ¿sí? Que hubiera sido alguna póliza que hubiera sido otorgada anteriormente ante mi fe o indique tal circunstancia. Y también se tendrá por cumplida la obligación de mi cargo cuando se asiente en mi póliza la clave del registro federal que se contiene en la cédula de identificación fiscal o en la constancia de registro proporcionada por los socios o accionistas. Sabemos nosotros que quién va a estar, qué persona física o qué persona moral va a estar obligada a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, solamente aquellas que tengan obligación de llevar contabilidad en los términos de la disposición fiscal, que tengan obligación de presentar o de emitir comprobantes fiscales digitales por internet y otros supuestos. Por lo que si un socio extranjero, sea persona física o sea persona moral, no se va a someter a esto porque no va a llevar actividades, porque no estableció
la sede principal de sus negocios o su centro de negocios aquí en territorio nacional, él podrá seguir siendo contribuyente en el extranjero, por lo que no deberá estar obligado a inscribirse, dado que no se ubica en estos supuestos que comentábamos, y tomando en consideración esto, la ley fiscal establece que cuando la sociedad se constituya con residentes en el extranjero que no van a estar obligados a inscribirse en el registro federal de contribuyentes, me da la opción de que está bien, es expresidente en el extranjero, pero la sociedad, la persona moral de la que forma parte, está obligado en términos de la ley a presentar dentro de los 3 meses posteriores al cierre de cada ejercicio una declaración informativa donde indique quiénes son sus socios o accionistas extranjeros, el país de residencia y pues desde luego su número de identificación fiscal que tenga en el país de que se trata. Entonces decíamos que vamos a cumplir, usted la clave, no me es proporcionada, doy el aviso, ¿sí? O asiento en mi archivo, en mi instrumento, más bien en el archivo de mi póliza, que les hice la solicitud y que esta no me fue atendida, bueno, no me fue entregada esta cédula, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿se debe presentar el aviso siempre? Vamos a ver que en términos de la resolución miscelánea ya no es necesario en todos los casos presentar el aviso. Veo que alguien levantó la mano, por favor. Y me quieren hacer el favor de abrirle el micrófono, creo que era Adrián. Bueno, en tanto que ahorita te abren el micrófono, vamos a seguir avanzando. Es justamente este artículo 17b del Código Fiscal de la Federación el que me define para efectos fiscales qué vamos a entender por asociación en participación, ¿sí? Nosotros vamos a ver que la definición es un tanto diferente a la que me señala la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 252. Le decíamos que la ley me dice que va a ser asociación en participación cuando el asociado aporta bienes o servicios al asociante y que éste lleva a cabo las actividades y con el propósito de que le participe de las pérdidas o utilidades que se generen en la negociación mercantil. Para efectos fiscales federales, artículo 17b me dice que se entiende por asociación. ¿Sí me escucharon? No. No, Margarita, perdón. ¿A partir de Se cuándo? perdió el audio, doctora. ¿A partir de cuándo? ¿A partir de la asociación en participación? Después dado el concepto de asociación de participación de la legislación mercantil. Correcto. Bueno, entonces decíamos que es un tanto diferente la definición que me da el Código Fiscal de la Federación en este artículo 17b al que me da la Ley General de Sociedades Mercantiles. Para efectos fiscales federales se entiende como asociación en participación al conjunto de personas que realicen actividades empresariales. Ya sabemos que este catálogo de actividades empresariales me la da el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, que establece que van a hacer actividades empresariales las agrícolas, las ganaderas, las pesqueras, silvícolas y desde luego las que son consideradas como tales en términos de la legislación común federal, esto es el artículo 75 del Código de Comercio. Si yo llevo a cabo cualquiera de estas actividades, para efectos fiscales me consideran que estoy llevando a cabo una actividad empresarial. Entonces, si se reúnen algunas personas para realizar estas actividades empresariales, dice, con motivo de la celebración de un convenio y siempre que las mismas por disposición legal o del propio convenio participen de las utilidades o de las pérdidas derivadas de dicha actividad. Entonces, bueno, aquí se reitera un poquito este principio que existe en materia de derecho común, que no me importa el nombre que le des a tu contrato, a tu convenio. Lo que va a determinar la naturaleza es el contenido obligacional. Y acá me dice, si se van a reunir varias personas para realizar actividad empresarial y derivado de esa actividad empresarial vamos a participar de las utilidades o pérdidas, para mí es una asociación en participación. Y esta asociación en participación, para mí, fisco, va a tener personalidad jurídica cuando, reiteramos, en el país se realicen actividades empresariales
cuando el convenio se celebre conforme a las leyes mexicanas o cuando se dé alguno de los supuestos que señala el artículo 9 del Código Fiscal, que esto es cuando esta actividad se realiza en territorio nacional y que por lo tanto se considera residente en territorio. Importante precisar que derivado de la celebración de estos convenios y derivado de que me consideran que tengo personalidad jurídica a mi asociación en participación, pues desde luego voy a estar obligada a cumplir con las mismas obligaciones fiscales en los mismos términos y bajo las mismas disposiciones que se establecen a las personas morales. Entonces, deberé estar presentando declaraciones, deberé estar llevando contabilidad, deberé estar expidiendo comprobantes fiscales digitales por Internet. ¿Sí? Y para mayor claridad, me dice la disposición que cuando en las leyes se refiera, se señalen personas morales, deberán considerarse incluidas la asociación en participación. Y aún más, me dice, la vas a identificar a esta asociación en participación con una denominación o razón social, seguida de las palabras AMP, o en su defecto con el nombre del asociante, que sabemos que finalmente es este asociante el que va a establecer las relaciones jurídicas con los terceros. Eso también así me lo señala la disposición del Código de la Ley General de Sociedades Mercantiles, seguido de las citadas siglas. Tendrán en territorio nacional el domicilio del asociante. Aquí como que se siguen considerando algunas de las disposiciones del derecho común. Recordemos que siempre es el asociante el que da la cara y que el asociado permanece así como que oculto y que bueno, entonces nada más aquí considerar estas características. Otra disposición importante para nosotros es la representación ante la autoridad fiscal, sea de personas físicas o de personas morales. Nosotros sabemos que el artículo 19 me dice que en ningún trámite administrativo para materia fiscal se va a admitir la gestión de negocios, ¿sí? Aquí, nada más recordar que dependiendo de la relación jurídica en la que yo esté, tiene supremacía aplicar la ley especial. En este caso, materia fiscal, mi relación jurídica fiscal que tengo yo como sujeto pasivo contribuyente frente a la autoridad, federación, estados o municipios, como sujeto activo de esta relación jurídica, en principio voy a cumplir con las disposiciones que me señala la ley fiscal. Solamente que no esté lo suficientemente reglamentada la figura, podré aplicar en manera supletoria el derecho común federal. Esto es Código Civil Federal o Código de Comercio. Entonces, aquí nada más comentar. La representación, pues nosotros sabemos que es el código, la ley de sociedades mercantiles que me dice quién va a tener la representación local de las personas morales y todo lo que demás sabemos. Bueno, aquí para efectos fiscales federales me dice que voy a acreditar mi personalidad mediante escritura pública o mediante carta poder firmada ante 2 testigos y ratificadas las firmas ante la autoridad fiscal, notario o fedatario público. Y aquí esta norma se ve complementada con el contenido del artículo 13 del reglamento y que me dice que para efectos del 19 se va a tener por acreditada la personalidad cuando el representante tenga otorgado un poder general, y aquí es de pronto hemos visto que surge que pretenden acreditar la personalidad ante la autoridad fiscal y a veces llegan administraciones que nos exigen que tendrán que tener actos de dominio sin ningún fundamento, sin ningún sustento, porque nosotros sabemos qué facultades o qué actos requieren determinada especificación de facultades. Pero bueno, nada más aquí estar conscientes de esto, de que necesito, la ley señala que debo tener actos de administración y dominio o para pleitos y cobranzas, dependiendo. Y aquí nada más otra cuestión que le transmito. Muchas veces nosotros en nuestros instrumentos ponemos de que y tendrá el representante designado las facultades y atribuciones que señala el artículo o la cláusula tal de los estatutos sociales. He tenido casos en los que me dicen, no los transcribiste, no, tienes que transcribirlos en el momento en el que estés designándolo como representante. O sea, pareciera que les piensan o que no está en sus funciones regresarse al instrumento y ver cuáles son las facultades de que gozan. Entonces aquí mi sugerencia es que aunque sea excesivo,
si nombro un representante para materia fiscal, poner qué facultades, o sea, reiterativos, repetitivos, sí, pero bueno, eso es mi experiencia, ¿sí? Entonces dice que se va a requerir que se especifiquen estas facultades, tienen que tener un poder general, general, pero yo sí diría que general en materia fiscal, porque acuérdense que el poder puede ser general por las facultades que confiere, o también puede ser general por los actos que le estoy encomendando a mi representante, ¿sí? Va a ser general cuando tiene las facultades de pleitos y cobranzas, administración y dominio, tiene todas, pero puede ser general en cuanto a todas las facultades, pero puede ser especial porque no me le estoy encomendando la enajenación de una casa, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, aquí me dice esta norma, esta disposición, que deben ser poderes generales, con todas las facultades generales, siempre y cuando las firmas se encuentren ratificadas ante el fedatario público. Nos dicen, si quieres que te reconozca esa personalidad, estas firmas, reiteran, deberán estar ratificadas ante fedatario, ante la autoridad fiscal, ¿sí? Salvo que las disposiciones fiscales aplicables se exijan la presentación de un poder con características específicas para el trámite de algún particular. Ahorita vamos a ver la disposición de miscelánea, que ahí sí consideran las pólizas de corredor público como medio para poder acreditar la representación ante la autoridad fiscal. En materia de avalúos, ¿cuál es la disposición legal en que se fundamenta el reconocimiento de los avalúos que realizan los corredores públicos? Pues justamente es este artículo 3º del reglamento del Código Fiscal de la Federación, que señala que para efectos fiscales federales, los avalúos deben ser practicados por peritos evaluadores. ¿Quiénes son reconocidos para efectos de renta, de IVA, de todas estas contribuciones federales? Pues desde luego el INDAVI, los bancos, los corredores públicos que cuenten con registro vigente en la Secretaría de Economía. Esta es la lista que publica la Secretaría de Economía. No sé si la publica en forma anual, no sé, pero bueno, si no estamos en esa lista, pues podríamos tener problemas, no obstante tener la habilitación de corredor público, para que se reconozca nuestra competencia para intervenir en este tipo de avalúos. Y reconoce también este artículo 3º a las empresas dedicadas a la compra-venta o subasta de bienes. Aquí lo que decíamos, se les olvidó cuando se reformó el reglamento incluir como personas autorizadas para emitir avalúos fiscales federales aquellas que contaran con cédula profesional de evaluador. Y es por eso en la miscelánea donde tratan, bueno, no tratan, subsanan la omisión en la regla 2.1.36, que dice que para los efectos del artículo 3º podrán ser recibidos y en su caso aceptados los avalúos que practiquen las personas que cuenten con cédula profesional de evaluador. Se entiende que deberá estar expedido por la autoridad competente, que es la Secretaría de Educación Pública. También van a poder emitir avalúo las asociaciones que agrupen colegios de evaluadores cuyos miembros cuenten con cédula profesional en evaluación, asociaciones que agrupen peritos que cuenten con cédula profesional de evaluadores. Aquí nada más estar pendientes de que sabemos que las disposiciones de la miscelánea fiscal tienen una vigencia de 1 año, por lo que, suponiendo que se les fuera a olvidar en el siguiente año, pues estar pendientes de que si no está en la miscelánea, y no soy corredor público, soy institución de crédito, soy INDAVI, no podré emitir avalúos. Aquí algo importante, que a lo mejor a los corredores de la Ciudad de México no nos afecta tanto, pero sí para los del interior. Cuando bueno, nosotros sabemos que la ley de impuesto sobre la renta nos señala en su artículo 93 algunos supuestos en los que se estará exento del pago del impuesto sobre la renta. Supuestos que generalmente tienen que ver que, bueno, no va a haber enajenación cuando le transmito a mi ascendiente, a mi descendiente, a mi cónyuge, y cuando enajeno la casa de habitación, una serie de supuestos. Uno de ellos es, no se genera el impuesto sobre la renta en la enajenación de los derechos parcelarios, ¿sí? Sobre los que se hubiera adoptado el dominio pleno, o de los derechos comuneros, sí, solo sí, que trate de la primera transmisión que efectúe el ejidatario comunero, y la misma se realice en los términos de la legislación de la materia. ¿Cuál es la legislación de la materia? La ley agraria. Entonces me dicen, para que no se considere enajenación
la primera transmisión de la parcela, debes de cumplir con los requisitos que te señala la ley agraria. Y la ley agraria, en forma específica, en el artículo 86, me dice que la enajenación de la primera parcela, ¿sí?, sobre la que se hubiera adoptado el dominio pleno, será libre de impuestos o derechos federales, así porque exento tanto ICR como, pues, por ejemplo, los derechos de inscripción que pudieran derivar por la inscripción de mi derecho o de mi título en el registro público de la propiedad. Pero y deberá hacerse cuando menos, y aquí viene el requisito importante, debe de hacerse a un precio de referencia que establezca, y aquí nos sacan de la jugada y constriñe la práctica de avalúos en materia agraria para que se goce de esta exención, la limita solamente al INDAVI o a una institución de crédito. Entonces, no obstante me diga la ley federal que se reconoce mi atribución para hacer avalúos en materia fiscal federal, aquí vemos que está la norma específica, que es la ley agraria, constriñe la práctica de estos avalúos. Si quiero yo, enajenante de mi parcela, gozar de esta exención, solamente el avalúo me lo podrá hacer INDAVI o una institución de crédito. No sé si hasta aquí tengan algún comentario o duda. Alguien había levantado la mano antes de pasar a las disposiciones de la miscelánea. Adrián sigue con la mano levantada, a ver si le pueden Ay. abrir su micrófono, por favor. Sí, doctora, buenos días. Buenos días. Es sobre la obligación de inscripción de socios en el Registro Federal de Contribuyentes. Nos comentaba que socios residentes en el extranjero no están obligados. ¿Qué pasa? Que es muy común. Cuando estos socios acuden a asamblea mediante una carta poder ya por una persona física mexicana, ¿esta persona física tiene que presentar su RFC ante usted o no? Porque a final de cuentas quien acude es el delegado a formalizar la asamblea. Sí, el delegado, recordemos que finalmente es como un tipo de mandatario, ¿no? Por así decirlo. Especial que se va a agotar su facultad de representación en el momento que firma la póliza ante nosotros. Generalmente cuando sucede de que en una persona moral mexicana participa un accionista extranjero, pues bueno, yo lo que hago es en mi capítulo de certificaciones digo que solicité las cédulas de identificación fiscal de los accionistas de la sociedad sin que me hubiera sido exhibida la de John Smith en virtud de ser un residente en el extranjero, manifestándome el delegado que la sociedad está obligada y reconoce el contenido del artículo 27 del Código Fiscal que acabamos de ver, en virtud del cual la sociedad se obliga a presentar la informativa dentro de sus accionistas extranjeros dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de cierre de ejercicio. No sé si me expliqué. Sí, pero me refiero, John Smith, en el ejemplo que nos pone, acude a asamblea, pero otorga una carta a poder para que lo... Sí, pero el accionista, no sé, salvo que algún colega me corrija o no esté de acuerdo conmigo, yo creo que a mí me obligan a solicitar las cédulas de identificación fiscal de los socios accionistas. El otro es un representante. Yo no tendría por qué pedirle la cédula a ese representante. ¿Por qué? Porque finalmente el espíritu cuando surge esta norma que me obliga a que todos los accionistas estén inscritos ya tiene mucho tiempo y deriva, yo me acuerdo de la exposición de motivos de aquellos ayeres que decía es que todas las empresas resulta que no son pobres en cuanto a que no reportan, no declaran utilidades y resulta que yo veo a sus empresarios y que están, tienen un buen nivel de vida. Entonces, dijeron, todos los socios o accionistas de las sociedades, si ya están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, deben presentar un aviso de aumento de obligaciones, ¿sí? Y luego, y si no, se deben de inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes. Eso era para la idea de tener como que cautivos identificados y localizados a los empresarios. Pues ya de ahí surge lo que le interesa al fisco, es quiero ver, y eso fue hace mucho tiempo. Luego ya con todo lo que ha habido de reformas en materia de lavado, que bueno, ahorita lo vamos a ver, se considera que a través de la participación en personas morales
es un vehículo para lavado de dinero y además, y por eso se reformó, lo vamos a ver, la Ley General de Sociedades Mercantiles, entonces ya se va tratando de cerrar más el círculo para que la autoridad tenga bien identificados y bien localizados a todas las personas que tienen participación dentro del capital. Yo considero que no le debería yo de pedir la constancia de identificación fiscal al delegado de la asamblea. Y aquí nada más otro paréntesis. Resulta que van varios clientes que me comentan que les han pedido también ya la cédula de identificación fiscal del comisario, ¿eh? No encuentro aquí fundamento en la ley, y sobre todo comisario cuando no es accionista. O sea, no debieran, pero pues cómo no se puede si ya lo hacen. Entonces nada más tratar de cuando designen al comisario, además de que verificar de que no se ubica en los supuestos de prohibición que señala la ley de sociedades mercantiles, pues sí también pedirle que si está inscrito en el registro federal de contribuyentes y pues de ser posible, una vez que les exhiban la cédula de identificación fiscal. Sí. No sé quién más levantó la mano. Perdón, Margarita, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Perfectamente. Gracias. Tengo entendido por resolución miscelánea, hay una clave general de RFC para extranjeros, personas físicas extranjeros residentes en el extranjero, que comparecen a una asamblea de una sociedad mexicana y están representados por una carta poder o por poder, lo que sea. Hay un registro federal de contribuyentes genérico, realizado, una clave X, como de 10, 12 números, que se les pone en ese caso, porque no tienen RFC, pero hay que cumplir con la miscelánea, y entonces, pues poner esa clave específica. Es una clave genérica, que lo mismo sea un señor de Texas o de España, se le pone como si fuera un residente en México, pero no lo es. Es una clave genérica del RFC. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, mi querido maestro. De verdad, Jaime lo quiero mucho, le reconozco mucho, fue mi maestro en las... Bueno, por un mercado. Ajá. Los diplomados, hay alguien abrió su micrófono, perdón. En los diplomados de correduría que íbamos allá en la antigua escuela de jurisprudencia. Sí, Jaime, muchas gracias. Sí, lo vamos a ver ahorita. Efectivamente, nos dice que sobre todo resulta útil este RFC genérico porque cuando inscribimos en el Registro Público de Comercio nos piden el RFC del accionista. Y como no lo tenemos, pudiera ahí como tener complicaciones. Entonces ahí sí ponemos el genérico y sobre todo cuando presentamos, ahorita lo vamos a ver. No sé si estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime, sí, efectivamente señala 2 RFCs genéricos con distintos claves para personas físicas o para personas morales. Ahorita les digo la regla que contiene esta disposición. Muchas gracias. No sé quién más levantó la mano. Aquí está Roberto Ponce Montemayor. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos desde Mérida. Oigan, nada más 2 comentarios respecto a comisarios. Es correcto, ya lo están exigiendo en todas las administraciones desconcentradas de servicio al contribuyente. Están ellos fundamentándolo ilegalmente en una ficha técnica, creo que es la 32, si la memoria no me falla, y no están perdonando. O sea, yo ya tuve la experiencia, yo todavía tengo la autorización para inscribir por medios remotos. Cuando presentas, te exigen que el comisario esté inscrito en el RFC y se transcriba su clave correspondiente en el documento. Y segundo, ojo, es que la clave genérica de RFC no es para que la sentemos en nuestros instrumentos, ¿eh? Ojo, la clave genérica es para inscripción. Así es. Que el accionista o socio extranjero no tenga domicilio fiscal ni residencia, o sea, ni residencia para efectos fiscales, con que se señale que conforme, si la memoria me falla, el penúltimo párrafo del apartado A de la fracción primera del artículo 27, que no está obligado, con eso se cumple. Yo lo he hecho tanto en formalizaciones, en actas de asamblea que yo redacto, formalizaciones que se realizan ante mí y actas constitutivas, y no he tenido ningún solo problema. Recuerden que hay 2 RFCs genéricos, se dividen para inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes y para la generación de un CFDI. Es correcto, SIGER, Registro Público de Comercio, solicita vaya el Registro Federal de Contribuyentes, pero si no hay, se deja en blanco y se inscribe, ¿eh? El sistema lo acepta, ¿eh? Ojo,
Y dos, para efectos de los avisos de prevención de lavado de dinero, que ahí sí lo exige el sistema de PLD. Pero fuera de eso, la clave genérica es para inscripción, ojo, Totalmente de que la acuerdo. aceptan en administraciones desconcentradas, esas salen en otro costal, pero es clara tanto el código, reglamento, como misceláneo. Muchas gracias, totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Muy valiosa tu participación. ¿Quién más, Cris, por favor? Alguien con la letra M. Ah, Mario, ahí está Mario Javier Cruz, por favor. Abran de su micrófono, si son tan amables. Te escuchamos, Mario. Algo pasa ahí, no sé si, parece que el micrófono ya está abierto, pero no lo escuchamos. A ver si superamos este problemita técnico, Margarita, si quieres continuar. Entonces vamos ahora a analizar cuáles son las disposiciones relevantes de la resolución miscelánea fiscal que tienen que ver con nuestra actividad. Entonces es esta regla 2.1.16 la que reconoce la validez de la póliza en la que se haga nombramiento de representantes como medio para acreditar la personalidad fiscal. Entonces, bueno, yo lo pongo en mis fundamentos que sirven para el otorgamiento del acto cuando estoy nombrando representantes orgánicos, esta regla para que, porque luego a veces los propios bancos dicen es que no tienes la historia de siempre, no tienes facultades, tu corredor público para designar representantes o funcionarios de la sociedad. Entonces, ponemos todos los artículos y aquí, ¿cómo de que no? Si aquí está esta regla, ¿no? Entonces, sobre todo para efectos fiscales. Y luego vemos que aquí algo importante, ahorita vamos a ver en un tercer momento estas cuestiones del beneficiario controlador, la obligación que comentábamos que surgió a partir de enero del año pasado, y que, bueno, a mí me llama la atención porque nosotros sabemos que por disposición del Código Fiscal, los particulares tienen la facultad de hacer consultas a la autoridad sobre casos particulares. Pero es el caso de que tratándose de beneficiarios controladores, todo lo que se refiere el contenido de los artículos 32B, 32B, ter, quater y quinques, la disposición miscelánea dice que no admiten consultas en esta materia. Cuando me dice, no podrá ser objeto de la facilidad prevista en esta regla, y la fracción 18 me dice las disposiciones en materia de beneficiario controlador, a que se refieren los artículos que estamos comentando. Entonces, pues lo cual sí nos deja como que mucha complicación, porque bueno, yo tenía la esperanza cuando salió todo esto, que a través del Colegio de Corredores se pudiera hacer la consulta y que nos aclararan tantos puntos. De hecho, una de las cuestiones y las reformas más esperadas era que creíamos que nos iban a aclarar pues todas las dudas que nos han surgido respecto al tema, que bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Tampoco... Perdón, Margarita, tenemos ya la pregunta de Mario que no podía exponer hace rato. ¿Quieres que te la plantee? Sí, por favor. Dice Mario, ¿qué pasa con aquellos que tienen RFC genérico y se les otorgan facultades? Para materia fiscal federal yo entiendo que no se podría. Digo, salvo si alguno de los colegas tiene otro punto de vista, mi interpretación es no te acepto ese genérico, porque volvemos a lo mismo. De hecho, por ejemplo, cuando enajena un inmueble una persona física residente en el extranjero y para que se pueda gozar de algunos beneficios de no retención de determinada cantidad y todo eso, me piden que tenga un representante legal con domicilio en el territorio nacional. Yo no creo. Mi punto de vista es que no te aceptaría ese genérico. Pero bueno, no sé si alguien piensa que sí, y si es así, pues que se manifieste ahora o que ahora sí que calle para siempre. No calle para siempre. Bueno, veremos en el chat si nos contesta alguien y te avisa, Margarita. Okay. Gracias. Muchas gracias. Entonces decíamos que una regla novedosa es novedosa del año pasado fue contenida en el 2.222, que se refiere a los informes de los fedatarios públicos en materia de firma electrónica avanzada o de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de las Personas Morales.
nos dice que se puede optar por atender los requerimientos emitidos por la autoridad para validar la información. Ve que nos piden siempre la validación de instrumentos, la autoridad fiscal. Se prevé que lo podamos hacer validar estos documentos a través de forma electrónica, a través del portal del SAT, ingresando un caso de declaración con la etiqueta Valid Fed Public, ¿sí? Entonces, por lo que, bueno, nosotros ya sabemos que estos requerimientos ya es más común que nos los hagan a través del buzón tributario, por lo que hay que estar siempre pendientes de y que, bueno, finalmente son pocos los casos, pero sí sigue llegando también a través de correo ordinario la solicitud de esta validación. En caso de no recibir respuesta por parte del fedatario público, en el plazo que nos señalan, la autoridad fiscal puede reiterar el requerimiento hasta en 2 ocasiones, o sea, lo cual es pues de alguna manera un beneficio para nosotros. A través de oficios que se notificaran en los mismos términos, o sea, ya sea por correo no ordinario o por buzón tributario, concediéndoles en cada uno de ellos un plazo de 5 días hábiles para dar respuesta. Bueno, mi sugerencia es no hagamos uso de estos beneficios, mejor procuremos cumplir con la validación para no hacernos, en caso de conducta reiterada, acreedores a las sanciones que señala el propio Código Fiscal de la Federación. Y aquí es esta regla, que no veo el número, no sé si lo ven ustedes, perdón, la regla de la miscelánea, que hace justamente referencia al uso de Registro Federal de Contribuyentes genéricos. Es la 2.4.3, ¿sí? Entonces me dice que las personas morales y las asociaciones sin participación residentes en México que cuenten con inversionistas extranjeros, o sea, con socios, accionistas o asociados, y que no están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que les comentábamos, al solicitar la inscripción van a consignar para cada uno de los residentes en el extranjero la clave genérica, que bueno, esta regla me dice cuál va a ser para las personas morales y cuál va a ser para las personas físicas. El hecho de usar un genérico para personas extranjeras no exime a las personas morales o al asociante de residente en México, decíamos, de presentar esa declaración informativa a que se refiere el 27 apartado A, tercer párrafo. O sea, sí te permito que hagas esto para que avancen las inscripciones o los informes que debes presentar, pero lo cierto está que tú, persona moral en la que participa John Smith, estás obligado por disposición de ley del propio Código Fiscal en este apartado que decíamos, a presentar la informativa. Ay, perdón, esperen, es que sí. Sí, Jaime. Margarita, Ande. por cuestión de tiempo nada más, abuso un poquito por lo avanzado ya de la hora. No sé si dentro del tema de miscelánea, que es algo que nos preocupa, una reforma al Código Fiscal, al 30 de Código Fiscal, me parece que es del 21, pero y entró en vigor en 22, cuando se capitalizan cuentas por cobrar, es decir, capitalización de pasivos de una empresa, exige ahora el Código Fiscal que se emita un certificado, una certificación de contador público inscrito, le llama, que es un contador, no el normal certificado, sino un contador público inscrito en el SAT para estos efectos. No, nada nuevo bajo el sol, hay que certificar por parte del contador que el pasivo existe para evitar prácticas viciosas y defraudatorias. Y ahora se dice que cuando se haga la formalización de esa asamblea que capitaliza el pasivo, esto pues se tiene que contar con esa certificación del contador público inscrito, en donde diga que es verdadera la deuda que está registrada en la contabilidad, etc. Mi pregunta, porque hay colegas con otro criterio, es: los corredores públicos debiéramos, con base en miscelánea, exigir esa certificación del contador público inscrito e incorporarla en nuestro instrumento en la formalización de la asamblea, o no es una obligación del fedatario, del corredor,
y nada más mencionarla o no hacer nada. Yo pienso que cuando el legislador tapó la puerta a los fraudes vía la capitalización de deudas, porque incorporaban un pagaré y decían, bueno, la sociedad me debe 1 millón de pesos, capitalizo y me dan acciones. Pues sí, pero esas eran prácticas ajenas a la ley, ¿no? Preguntarte en tu experiencia o en tu criterio, ¿tendríamos los corredores que incorporar en la póliza de la formalización el dictamen del contador público inscrito, certificando que efectivamente la deuda existe y que no es inventada, o no debemos hacerlo? Perdón, era parte del interés, además de saludar a mis colegas y a ti particularmente, pues tu opinión sobre este punto, ¿qué te merece este comentario? Sí, muchas gracias, Carmen. Yo considero que, atendiendo al principio que las normas fiscales son de aplicación estricta, yo no recuerdo, digo, no lo tengo ahorita presente, que se establezca la obligación del fedatario de solicitar esto. Yo creo que es una obligación del contribuyente de soportar estos movimientos, pero yo no recuerdo que me digan, digo, a reserva de no lo tenía ni siquiera yo en el radar como obligación de los fedatarios. Pero yo pienso que si el artículo 30 me dice los requisitos que debe tener la contabilidad, yo pensaría en principio que es una obligación del contribuyente. En tanto no me digan los fedatarios públicos deberán, yo no tengo que hacerlo. Okay. Ya es cuestión, es como todas las cuestiones de fecha cierta, que ya sabemos que se publicó o se pronunció una jurisprudencia definida en donde establece que todas los convenios, los contratos para que se reconozca la fecha cierta deberán estar ratificados o cotejados por fedatario público. Ahí dices, bueno, finalmente es obligación del contribuyente el cumplir con el supuesto. Esa es mi interpretación, Jaime, que entiendo que también es la tuya, ¿no? Sí, quizá para curarse en salud, porque ahorita las revisiones están realmente muy pesados, exigen bastante. Y bueno, en última instancia, en una de las manifestaciones del fedatario, decir que se impuso o se recomendó o se pidió, puede ser la redacción que cada quien quiera, se impuso a la sociedad o al delegado que deberán contar con el dictamen de contador público inscrito para tener certeza sobre la deuda que ha quedado capitalizada, algo así, es decir, que no salpique al corredor el día que sea un aumento de capital apócrifo que derivó de un arreglo entre accionistas y que lo fueron a formalizar con un corredor o un notario, quien sea, ¿no? En el momento en que se estableció esta obligación, yo creo que no es una obligación, coincido contigo, del fedatario, no está en la ley, no está en el reglamento, pero en ánimo de curarse en salud y decir, oye, estás capitalizando 400 millones de pesos de una deuda, y pues yo nada más te digo que debes tener como asesor legal de ese comerciante, debes contar con una certificación, un dictamen de un contador público inscrito en el SAT para cerciorarse la validez de la deuda, que no es nada apócrifo, ¿no? Ha sucedido que después de 5 años llega un oficio de la Fiscalía General de la República diciendo que el fedatario manifieste por qué razón hizo esto o lo otro, y pues no es nada agradable que dijera, usted no le exigió, no le hizo ver al compareciente que debió haber certificado esta deuda, porque son pan de todos los días. Es mi comentario, May. No, muchas gracias, Carmen. Pues sí, para considerarlo, como también ahora que dices eso, que no es nuestra obligación, pero como tú dices, en el ejercicio o en cumplimiento a nuestra función como asesor, digo que es otra cachucha, que es otra área, pero también, por ejemplo, ha pasado en el caso de enajenación de acciones, que enajena una persona física, ya sé que nosotros no intervenimos, no es necesario, aunque sé que hay quienes lo hacen, o sea, nosotros sabemos que una acción solamente se transmite, la ley señala como únicos requisitos el endoso, la entrega real y la inscripción en el registro de accionistas de la emisora, los avisos, lo que ya sabemos, pero te lo vamos a reiterar, pero he sabido casos en los que por alguna razón pusieron en la póliza que se estaba formalizando la transmisión de acciones de una persona física a otra persona física y no se acreditó
las obligaciones que señalan, que ya sabemos que cuando enajena a una persona física a otra, deberá presentarse dictamen de este contador público autorizado por la Dirección General de Auditoría en términos del 52 del Código Fiscal de la Federación, o en su caso, se dictaminó la operación para que el contador diga que se está vendiendo a costo fiscal, o en su caso, que el comprador retenga el 20% y lo entere. He sabido casos en los que, bueno, a mí no me pasó, pero una vez me llegó un cliente que dijo, lo hice ante notario, y nunca me dijeron, y ahorita me están determinando un crédito fiscal porque hubo esta omisión. Yo ni siquiera me enteré, pues sí, es eso. O sea, lo que tú dices, no tienen conocimiento de todo, entonces sí creo que nos sobra, aunque sí, insisto y reitero, no es nuestra obligación. Pero sí, sí es muy conveniente ponerlo. Estoy de acuerdo contigo. Es mi interpretación. Muy bien. Gracias. Al contrario, Gracias, gracias. Aquí, decíamos que la Yo, regla... Margarita, perdón, de este comentario que está haciendo Jaime, en lo particular, algo que yo sí tengo esa precaución que mencionas, Jaime, pero no yendo más allá en razón de pedirle esta certificación, que en un momento dado es recomendable, sí solicito los estados financieros para efectos de que en el balance esté reflejado dicho pasivo como tal. Entonces, ese balance, y como también es una obligación del contribuyente como tal, ese balance lo adjuntamos en la misma formalización. Ellos en ocasiones no lo relacionan, no lo ponen como anexo a su acta de asamblea, pero en un momento dado, para efectos de alguna revisión, como tienen la obligación de tener la asamblea, y si esta fue formalizada como tal, el que el instrumento tenga dicha acta de asamblea, y en su caso el balance general de esa fecha en donde aparecía, y por lo menos en el pasivo sí está reflejado ese adeudo, es conveniente que se haga de esta forma, ¿no? Yo en lo particular así lo hago. La disposición así lo establece, no establece la obligación, como bien lo decía Margarita, en razón del fedatario público, pero yo sí por lo menos verifico que ese pasivo esté en el balance general como tal, ¿no? Muchas gracias. Para efectos de con eso, pues yo lo advertí, ¿no? Yo se lo solicité, incluso hago una certificación de que requerí el balance, y así es como yo lo agrego a mi instrumento. Entonces, con esa cuestión del comentario que hiciste mención acerca del fedatario público se prestó o una cuestión, pues como también es obligación que ese pasivo esté reflejado en el balance, entonces queda la certificación y ya no hay motivo para que te estén llamando a ti en caso de una denuncia, porque ahí está el mismo instrumento, refiere que tú sí solicitaste que apareciera reflejado, por lo menos en su balance, ¿no? Perdón, era el comentario. Yo la verdad, los únicos supuestos en los que lo solicitaba era cuando justamente estaban capitalizando un pasivo, pero yo lo hacía para las cuestiones de obligaciones de materia antilavado. No lo había yo visto, porque acuérdémonos, y lo que yo siempre comento, son como que relaciones jurídicas, competencias distintas que tiene aquí para efectos del SAT, para efectos del cumplimiento del código y de los posibles ingresos que le puedan determinar para decir no fue un pasivo X. Pero el otro yo lo hacía para efectos de ante la UIF, de que bueno, acredita origen y demás. Entonces, pero es bueno lo que comentas, y pues yo creo que más vale pecar de precavidos y demás, y porque finalmente de alguna manera es un poquito un blindaje, porque sí es cierto, cada vez es más los supuestos en los que nos comprometen a los fedatarios públicos, llegan al extremo de que tú debes de negarte a intervenir en una constitución si ves que los comparecientes no tienen el perfil para poder llevar a cabo la constitución de una sociedad. A mí entonces te pones entre la espada y la pared, porque saber cómo, le voy a decir que no. Y por otra parte hay tratados en donde dicen que debemos de darle un trato igual a todas las personas y demás, y recordemos que, bueno, ya podemos ser considerados como autoridad responsable para efectos del amparo. Entonces, bueno, sí, yo creo que hay que ser cuidadosos, hay que ser cautelosos. Agradezco y voy a tomar en cuenta los comentarios, queridos Jaime y Carlos. Muchas gracias. Gracias. Entonces, bueno, decíamos que la regla 2.45 de esta miscelánea establece la obligación de señalar la clave de registro federal de contribuyentes en las actas constitutivas cuando se realicen los siguientes actos, que sería cuando se designan a los representantes legales, ¿sí?
nos dice que, bueno, a lo mejor designé 10 representantes, ni con nada más va a ser necesario que asientes la clave del registro federal del contribuyente de aquel que va a encargarse de solicitar la e-firma de la sociedad, ¿sí? O de las personas, o la que va a ejercer facultades de representación ante la autoridad fiscal. En el caso de que no se señale expresamente, nosotros deberemos señalar el que corresponda conforme al representante legal, o sea, el representante que en términos de la ley tiene la representación legal de la sociedad. O sea, pero siempre debemos estar asentando la clave del registro federal de contribuyentes de aquella persona que pretendemos o que el compareciente pretenda se reconozca su representación ante la autoridad para gestionar esto de la e-firma. Los fedatarios públicos que hayan formalizado o constituido de una persona moral, podremos no señalar la clave en el registro federal del representante legal cuando se trate de las demás actas de asamblea que hagan constar. ¿Sí? O sea, en la primera, en la constitutiva, quién va a ser el que va a representar a la ciudad ante el fisco, obligatoriamente lo debo señalar. Si existen actas posteriores, movimientos posteriores en los que no hay cambio de representante, no es necesario que en todos los casos esté señalando la de mi representante legal, como lo es la de mis accionistas, y en algunos casos de la persona moral he visto que lo hacen, excepto, y si vuelvan a hacer la obligación, si en el acto que estoy formalizando se esté designando a un nuevo representante. El corredor se va a liberar de la obligación de señalar la clave del registro federal, del registro federal de contribuyentes, del representante legal, cuando señale que la solicité, que no me fue exhibida, pero lo señalo yo en mi documento, en mi póliza lo asiento. Lo mismo también de los socios accionistas, le solicité y no me fue exhibida. Esta es una disposición de la resolución miscelánea de vigencia anual. Yo la verdad es que siempre les pido, siempre lo solicito, o sea, pero bueno, así está. Informe del fedatario público en materia de inscripción y avisos en el registro federal, el proceso de presentación de avisos, pues ya sabemos que lo hago a través del declarador. Aquí algo importante, la regla 2.47 de la miscelánea me da la oportunidad de que lo pueda yo hacer dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que concluyó la obligación. O sea, me extiende el plazo a 45 días para poder acusar a la omisión en la presentación de estas cédulas. Por otra parte, la regla 2.4.14 me dice que me aclara qué debemos entender por representante legal, ¿sí? Y respecto a cuál deberemos tener su cédula de identificación fiscal, y nos dice que va a ser aquel obligado a solicitar su RFC y su certificado de firma, entendiendo por representante aquel que va a solicitarla, o bien va a ejercer facultades de representación de la persona moral ante la autoridad fiscal, cuyas facultades le han sido conferidos en el instrumento que estamos otorgando. Por otra parte, bueno, ya sabemos que, no me acuerdo el año, me publicaron la ley de sociedades mercantiles en los artículos 129 y 78, si mal no recuerdo, para imponer a las sociedades la obligación de publicar en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía cada vez que hubiera un cambio de accionistas. La exposición de motivos de la norma decía que justamente para cumplir con todos esos requerimientos de organismos internacionales que están trabajando mucho para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, porque lo que comentábamos anteriormente, se decía que en países como es el caso de México, no se cuenta con no se cuenta con un registro público de comercio actualizado y fidedigno. Y es cierto, nosotros nada más damos los nombres de los accionistas cuando constituimos la sociedad. Y ya después si hubo transmisiones de acciones, si hubo aumentos de capitales, sí, ya hasta antes de todas estas reformas del Código Fiscal y de la Ley de Sociedades Mercantiles, ya no se sabía quién era el accionista. Entonces me reforman la disposición de conducente en la sociedad de responsabilidad limitada y en la sociedad anónima, y entonces me dicen que debo yo publicar. Y me dice, por otra parte también, me impone la obligación en el artículo 27, apartado A, en el artículo 27, para no estar en más detalle, y la regla de la miscelánea me dice
que la persona moral deberá presentar la información, ¿sí?, de los socios o accionistas que tengan control, influencia significativa o poder de mando, y en caso de que hubiera un representante común de acciones que hubiera emitido la persona moral, cuando cada vez que se realice una modificación o incorporación. Y ya no dice cuál es la ficha de trámite y no señalan ciertos requisitos que, bueno, aquí sí resultó un poquito conveniente porque le exija, conveniente para nosotros, perjudicial para el contribuyente, porque le exige al contribuyente, vamos a ver que se da a presentar este aviso 30 días hábiles siguientes en el portal del SAT, se deberá presentar, lo dice la miscelánea, la situación fiscal de los socios, accionistas y demás personas que forman parte de la estructura orgánica. La solicitud de actualización la presentará el representante legal de la persona moral, por lo que, bueno, ya sabemos que deberá contar con su firma. Los datos y de los socios y accionistas deberán coincidir con lo que haya sido señalado en el acta constitutiva y se deberá indicar si tienen el control efectivo de la sociedad, así como su porcentaje de participación. Y todo esto, a este aviso se deberá adjuntar el documento protocolizado, dice la norma, yo lo aquí adecué, formalizado, corresponde. Entonces se tendrá que hacer ante fedatario público esto. Todas las sociedades lo deberán hacer. Bueno, hasta aquí lo más relevante respecto a lo que es código y miscelánea. Ahora bien, beneficiario controlador. Nosotros sabemos, sí, Tere levantó la mano. Buenos días, Margarita, y buenos días a todos. En este tema de cuando hay cambio de accionistas, porque yo vendí mis acciones, principalmente porque yo vendí mis acciones, porque no tengo tema cuando haya aumento. La realidad es que la transmisión de las acciones se da en el contrato. El que yo ponga una autorización en la asamblea, que es una práctica común, con la que en realidad yo lo digo, yo no estoy de acuerdo porque hay un mecanismo especial que contempla la ley, salvo que los estatutos dijeran que es la asamblea la que tiene que autorizar. Entonces yo digo, si yo le mando ese documento donde formalicé la autorización de la venta de las acciones, no significa que efectivamente las acciones se hayan vendido. ¿Qué tal que no se vendieron por alguna circunstancia? Y lo digo porque a mí no me ha pasado, pero tengo un amigo que a él le pasó con un cliente que hicieron su contrato privado y el SAT no se los aceptó porque dijeron que tiene que ser un documento formalizado. A mí se me hace que es un desconocimiento ahí de la autoridad, que la realidad de la transmisión de las acciones se da en el contrato, no en una asamblea donde reconozcas que ya se transmitieron o donde autorices que se vendan, porque finalmente la venta se da en el contrato, no en la asamblea. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo en el ámbito de derecho común, ¿sí? En mis relaciones comerciante o socio accionista, así en derecho privado, en ámbito mercantil. Pero en el ámbito ya de derecho público, derecho fiscal, en el que el Estado está aquí y yo estoy aquí abajo, y atendiendo a que existe la ley especial, que es en este caso el Código Fiscal, que me exige que presente este informe y que este informe, no me dice que, o sea, no, pues sí me exige porque me dice que en todo caso que estaría yo formalizando. Me acuerdo cuando salió la disposición, hubo quienes pidieron un simple copia certificada de su registro de accionistas. No supe si se los aceptaron o no se los aceptaron, porque finalmente yo entendía que lo que tienes que hacer es un documento, decía protocolizado, la norma dice protocolizado. Entonces, bueno, aquí mi interpretación es que independientemente de mis reglas de juego de derecho mercantil, para las cuestiones fiscales ya me imponen esa obligación de presentar ese aviso, y en el entendido que siempre que me imponen una obligación me regulan la consecuente o la correlativa infracción y la correlativa sanción. Entonces yo creo que tienes toda la razón, sí, pero es otro de los supuestos en los que el derecho fiscal está divorciado de lo que es. Acá te dice, estoy de acuerdo, para que tú formalices la transmisión, cumple con tus disposiciones de ley de sociedades mercantiles y de ley general de títulos y operaciones de crédito. Padrísimo entre ustedes. Pero para mí, fisco y tú, contribuyente, te estoy poniendo en el Código Fiscal esta obligación que yo no veo manera de que te puedas liberar. Esa es mi interpretación. No sé si alguien tenga alguna cosa en contra. Y solo para abundar, sí hubo administraciones del SAT
que estaban aceptando copias cotejadas del registro de acciones, en vez de que sean por asambleas. Pero no todas, algunas nada más. Dependía del criterio del administrador. Yo Sí. tuve suerte en una. Muchas gracias, Roberto. Sí, sí, porque yo me acuerdo que al principio fue cuando tuvimos en ese, porque se vencía el plazo, creo que en marzo, entonces todo el mundo, porque es una norma, cuando dice personas morales, equipara a todas. Yo me acuerdo que está, bueno, en concreto. Regresemos a nuestras reformas de beneficiario y controlador. Muchas gracias. Decíamos que el Código Fiscal se publicó el 12 de noviembre del 2021 y entrando en vigor a partir del 1 de enero, estas adiciones que se hicieron a los artículos 32b y se adicionaron la ter, cuarter y quinques. ¿Por qué surge esta reforma? Volvemos a lo mismo, porque está la necesidad, o la autoridad detectó la necesidad de identificar o de conocer quién ejerce el control en las personas jurídicas, y no solo las personas jurídicas, sino las estructuras jurídicas, y ahí es donde empiezan los dimes y diretes, porque cuando dicen estructura jurídica es tan amplio el término que, que no podemos circunscribir a una u otra. ¿Cuál es la utilidad de conocer a este beneficiario controlador que nos impone este artículo 32 bis? Pues bueno, se entiende que lo que puede ayudar es a la autoridad a controlar, o en su caso, los responsables respecto el correcto uso de esas estructuras, ¿sí? Las administraciones tributarias cuentan con responsabilidad tributaria para conocer quién responderá en la parte del interés fiscal que no alcance a... Porque entonces decimos aquí, ¿qué sucede? Lo único que se tenía hasta antes de esta reforma era los supuestos de responsabilidad solidaria que el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación establecía. Decía, bueno, van a ser responsables solidarios con los contribuyentes, los administradores, pero respecto a tales supuestos, sí me explicó, incluso la propia sociedad decíamos, va a ser responsable solidario, eso ya es una disposición que ya tiene tiempo, la sociedad emisora, cuando inscriba en sus registros de accionistas al nuevo accionista y no le acredite que se cumplió con las disposiciones de retención y entero, o en su caso del dictamen que comentábamos anteriormente. Era lo único que teníamos. Entonces, por eso es por lo que decíamos, es que sí se requiere identificar a este beneficiario controlador, porque se señala que esta necesidad va incluso más allá del ámbito fiscal y que ha derivado pues de trabajos que han hecho organismos internacionales como la Gafi, ¿sí? Ya sabemos que tiene sus 40 recomendaciones, en la 24 y la 25 señala más o menos cuáles son no más o menos, señala los mecanismos para la identificación de los beneficiarios controladores. Entonces, lo que se persigue a través de la imposición de esta obligación es transparentar la titularidad real, quién es el verdadero titular de las personas jurídicas, ¿sí? Y con ello, pues en materia fiscal, se supone que se prevendrá la evasión y la defraudación fiscal, y bueno, se va a poder también con ello evitar pues la existencia de testaferros y demás instituciones o figuras utilizadas para el lavado de dinero o para el financiamiento del terrorismo. ¿Qué debemos tener por beneficiario controlador? Pues va a ser quien en realidad tiene el control de las personas y estructuras jurídicas, y decíamos que con esto se va a prevenir el uso indebido de estas. El beneficiario final pues va a ser siempre una persona física que va a ser el verdadero dueño o controlador, y que se benefician, son los que al final de cuentas se benefician económicamente de estos identificados vehículos jurídicos, entre los que se encuentran las sociedades, los fideicomisos, las fundaciones, ¿sí? Con ello, pues la importancia que deriva de esto es que se va a dejar el anonimato, ¿sí? Y que lo que decíamos, que estos anonimatos son los que propician, así lo dice la autoridad, actividades ilegales como la corrupción, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y evasión fiscal. Bueno, ya lo que decíamos, ¿cuáles son los supuestos que permiten la no identificación de los beneficiarios? Pues el uso de accionistas irreales,
que todavía es común, cada día ya menos a la luz de toda esta normatividad. Las acciones al portador, que bueno, ya sabemos que no existen en México, pero que hay países en que lo están y también por eso están diciendo, y las figuras de representación indirecta y otras figuras corporativas, o sea, aquellos mandatos sin representación. Entonces ahorita ya, cuando me obligan a señalar quién es el beneficiario, pues van a caer en desuso. ¿Sí? Entonces, bueno, ya decíamos que se adicionan estas disposiciones. Se entiende que con el propósito de cumplir o de ajustarse a los estándares internacionales de transparencia, se entiende que así es. Y bueno, nos dice el artículo 32 cuarter quiénes son el beneficiario controlador para efectos fiscales. Aquí nada más recordar que es distinta la obligación que tenemos frente al SAT, de nosotros como fedatarios de identificar, no identificar, de pedir y cumplir con todos los requisitos que establecen a nuestro cargo, que ahorita vamos a ver cuál. Es una relación y diferente la que tenemos derivada de la ley de antilavado, que esa va a ser ante la UIF. Y aquí precisar que en principio el sujeto obligado es el propio contribuyente, que deberá tener dentro de su contabilidad, porque la norma dice que deberá formar parte de su contabilidad todo lo que haya utilizado. Entonces dicen que van a ser beneficiario controlador aquel que ejerza directa o en forma contingente el control de la persona moral. ¿Quiénes ejercen el control de la persona moral? Quien imponga las decisiones, quien mantenga la titularidad de los derechos. Y aquí me dijeron, nosotros pensaríamos, el control va a ser aquel que tenga más del 51. No, acá me dice, más del 15 ya puede ser que ejerce, que mantiene la titularidad de los derechos que permitan tomar la decisión. O aquel que dirija, ya sea en forma directa o en forma indirecta, la administración o las estrategias de las principales políticas de la persona moral, fideicomisos y demás figuras afines. Porque aquí te recordemos que lo que en principio me está regulando es toda la constitución de personas morales, ¿sí? Toda la constitución de fideicomisos y todas las, dice figuras afines, y ahí no sabemos qué es lo que entra o no entra. Pero bueno, tratándose de fideicomisos, el Código Fiscal me dice que va a considerar beneficiario controlador a todas las partes que intervienen en él. Esto es, van a ser beneficiarios controladores el fideicomitente, el fiduciario, el fideicomisario, así como cualquier persona involucrada y que ejerce en última instancia el control efectivo en el contrato, dice, aún de forma contingente. El SAT nos dice, el Código Fiscal va a poder emitir reglas de disposición. Este artículo esperamos que para este 2023 nos diera más luz sobre el tema. No se pronunció nada y no tanto por, entiendo que porque tampoco ellos identifican bien cuál es lo que se pretende en esto, es lo que yo he sabido. ¿Cómo se va a interpretar esta disposición? Pues nos dicen que pueden ser aplicables en lo que no sea contrario a la naturaleza propia de las disposiciones fiscales mexicanas, pues las recomendaciones del GAFI, decíamos en estas reglas 24 y 25, recomendación 24 y 25, y el Foro Global sobre la Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, por la OCDE, y decíamos, ¿quiénes son los sujetos obligados en términos de este 32b ter? Pues las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, las partes integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, y vamos a ver que posteriormente también los fedatarios. Vamos. ¿Y cuáles son las obligaciones en concreto? Pues todo lo que hayan utilizado para medio de identificación de estos beneficiarios controladores los deberá conservar en su contabilidad y estaremos obligados a proporcionárselos al SAT. ¿En qué término? 15 días después de que me lo requiera. Y no solamente debo de pedirlos que formen parte de la contabilidad, habla de los contribuyentes. Aquí la duda es que, y también va a formar parte de la contabilidad eso está como muy sui generis. Y tengo, además de obtenerla, tengo que mantenerla actualizada e implementar procedimientos documentados, razonables y necesarios para obtenerla y conservarla. Entonces aquí dicen, es cuando dicen mantener procedimientos razonables y necesarios para obtenerla y conservarla, necesito un manual de cumplimiento parecido al de PLD. Hay quienes dicen que sí, yo considero que pues, ante la imprecisión más vale que sobre y que no que faja. Es mi interpretación.
Cuando haya modificaciones, identidad o participación de los beneficiarios controladores, los sujetos obligados deberán actualizar la información en qué término, 15 días, y aquí es en donde entramos nosotros. Además del contribuyente, que decíamos que son las personas morales, los fideicomisos, todas las partes que viven en el fideicomiso y demás, también se impone a los notarios y corredores, ¿sí? Cuando intervenimos en la constitución de personas morales o en la celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica. El artículo 32b ter del Código Fiscal me dice que los corredores vamos a estar obligados a obtener la información para identificar al beneficiario controlador, a adoptar las medidas razonables para comprobar su identidad con el propósito de proporcionárselos al SAT dentro del plazo de 15 días posteriores a la fecha en la que nos solicite, ¿sí? Y deberemos coadyuvar, bueno, la norma dice que van a coadyuvar para el cumplimiento de esta disposición, pues todos esos organismos que ya sabemos que en materia de PLD, bueno, no, en materia de la normatividad financiera, son las autoridades supervisoras de los distintos grupos financieros, como será en principio, bueno, la UIF, que no entra en ese supuesto, pero las que sí son supervisoras y vigilan y regulan y demás, por ejemplo, a los bancos, la Comisión Nacional Bancaria, a los AFORES y SIFORES, la CONSAR, a las instituciones de seguros y fianzas, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En la regla 2.81.20 nos dice que para los efectos de esta disposición debemos, de forma sucesiva, de estar aplicando los criterios para la determinación, de tal modo que cuando aquí nos dice cómo lo debemos identificar. Le voy a permitir leer. Si para los efectos del artículo 32 b ter del Código, en la identificación de los beneficiarios controladores, las personas morales deberán aplicar lo dispuesto en el 32b quater, fracciones 1 y 2, incisos A, B y C, y de forma sucesiva como criterio para su determinación, de tal modo que cuando lo dispuesto en la fracción 1 del 32 ha sido aplicado, pero no ha resultado en la identificación del beneficiario controlador, se deberá aplicar lo dispuesto en la fracción 2 de dicha disposición. O sea, lo que se pretende es que siempre se deberá llegar a la persona física, ¿sí? Siempre deberá ser una persona física la que se señale y la que vamos a tener toda esta información como beneficiario controlador. En caso de que no sea posible, nos dicen que puede ser o se podrá considerar a la persona física que ocupe el cargo de administrador de la persona moral o el equivalente, precisando esta disposición que en el caso de que la forma de administración esté a cargo de un órgano colegiado, cada miembro de este órgano se deberá considerar como beneficiario controlador de la persona moral. Para la obtención de la información se deberá identificar, hay que tener muy en cuenta porque son 3 verbos distintos. 1, identificar. 2, verificar. Y 3, validar. O sea, no es suficiente que identifique. Yo tengo que comprobarle a la autoridad fiscal que verifique y que valide la información que me fue proporcionada respecto a los beneficiarios controladores, indicando los porcentajes de participación que tienen dentro del capital, incluyendo la información relativa a la cadena de titularidad en los casos de que el beneficiario controlador tenga este control en forma indirecta, ¿sí? La persona física también deberá, decíamos, identificar, verificar y validar la información relativa a la cadena de control en los casos en que el beneficiario controlador los sea por medios distintos de la propiedad, pues pudiera ser a lo mejor un usufructo que le hubieran dado de algunas acciones o en el caso del fideicomisario, bueno, que ahí sí a los 3 los tengo que tener. Cadena de control, el supuesto en que ostente el control indirectamente a través de otras personas morales, fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica. ¿Cuáles son los mecanismos para identificar, obtener y conservar la información sobre el beneficiario controlador? Es la regla 2.81.21 que nos dice que a los corredores, ¿sí? Y a cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos que den lugar a la Constitución, nos impone la obligación de implementar. Estamos obligados a partir del 1 de enero de 2022 y a implementar procedimientos de control internos debidamente documentados, ¿sí? ¿Cómo deberán ser estos documentos? Pues deberán ser razonables y necesarios para
obtener y conservar la información sobre la identificación de los beneficiarios controladores y se considerará parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir. Entonces la pregunta es, ¿esta información forma parte de la contabilidad? Pues para efectos de estas disposiciones, desde el momento que yo debo obtener y conservar la información, se entiende que pudiera interpretarse como que sí. O sea, está tremenda la... Bueno, pues básicamente, porque ya no quiero abusar, ya nos pasamos del tiempo. Entonces, nada más aquí precisar que dentro de mis obligaciones conservar la información del beneficiario, de la cadena titularidad, de la cadena de titularidad, de la cadena de control. Debemos conservar la documentación que sirve de sustento para ello, así como la documentación comprobatoria de los procedimientos de control interno. ¿En qué plazo? Pues aplica la regla de la conservación de la contabilidad, que va a ser de 5 años. Y por otra parte también impone la obligación de proporcionar y permitir el acceso a la autoridad fiscal, debiéndoles otorgar todas las facultades para que accedan a la información, registros, datos y documentos relativos al beneficiario controlador. Cuando el SAT nos requiera, por haber que intervenimos en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos, nosotros lo va a hacer el SAT a través puede ser a través del buzón tributario, ¿sí? Y pues nosotros deberemos estar dándole respuesta a esta solicitud de la misma manera. La regla 2.8.23 dice cuál es la información que mantendrán los notarios, corredores y cualquier otra persona sobre los beneficiarios controladores. Bueno, esto ya lo sabemos, que generalmente nosotros ya a partir de enero del 22, cuando llega algún solicitante de nuestros servicios para pretender a constituir una sociedad, alguna de estas, pues tenemos ya un cuestionario de beneficiario controlador y donde le estamos pidiendo toda esta información que se refiere a la regla y no solamente me debe llenar ese documento, sino también yo debo tener todo el soporte documental de la información que me está asentando el solicitante. Bueno, pues hasta aquí. Ahora, la disposición miscelánea va mucho más allá de las obligaciones que establece a nuestro cargo el Código Fiscal. Sí, desde luego que sí, pero pues bueno, o sea, ya será el criterio de cada corredor decir, voy a demandar la inconstitucionalidad de la miscelánea y con eso pretender liberarme del cumplimiento de todas estas obligaciones, ya es criterio de cada quien. Yo en lo personal digo, entre que sí o que no, ahora sí que donde manda capitán no gobierna marinero, y aunque me vea yo muy poco abogada y muy poco respetuosa o muy poco conocedora de lo que es el sistema jerárquico en materia fiscal, pero bueno, esa sería mi sugerencia. Hasta aquí. Margarita, te pregunta Ricardo Castañeda, ¿y Sí. cómo se valida la información? ¿Qué sugerirías al respecto? O sea, por ejemplo, le pido la identificación. Mira, vamos a regresarnos tantito. A ver, no sé si nos podemos regresar tantito para ver. Me pide la identificación. Lo que hago es, como lo venimos haciendo ahorita, conveniente, pues si puedes pedir 2 identificaciones para que tú dices, es que yo me cercioré de que efectivamente si era Juan Pérez, me presentó su pasaporte, me presentó el INE. Respecto al INE, pues verifiqué su vigencia, entendiendo que hay muchos mecanismos que utilizan los notarios para verificar que sí no es apócrifa el INE, pues sería conveniente utilizarlo. Yo no lo tengo, yo nada más lo hago de esa manera. Estado civil, pues le tengo que pedir su copia certificada de su acta de matrimonio. Ay, soy soltero, pues entiendo que hay una constancia de soltería o no sé qué que te expide el registro civil. Ay, me quiero. A ese grado, no, es que ese es el problema. Estoy de acuerdo, te lo dice la miscelánea, pero si me dicen, tengo que verificar la autenticidad, la validez y la vigencia, ¿de qué otra manera? O sea, recordemos que desde la ley antilavado pareciera que ya no tenemos fe pública. No es suficiente que yo en mi instrumento diga que me cercioré de la identidad y capacidad. Se lo tengo que comprobar a la autoridad. Entonces, ¿cómo? Pues sí, Así toda la razón, Margarita, pero así está. nos agobia. Todo el mundo está como, bueno, el otro día me comentaba un notario que en su notaria, no sé, se me hizo así exagerado, que durante el 22, por la cuestión de que le pide todos estos requisitos, solo constituyó 8 sociedades. Por supuesto, al cliente le pides todo eso y te dice, ay, ¿sabes qué? Gracias. Y no dudo que haya corredores o notarios que dicen, ¿sabes qué? Y me pasó, yo me acuerdo cuando recién entró la norma,
algo le pedí, no me acuerdo exactamente al cliente, y me dijo, ¿sabe qué? Gracias. Hay un notario que me dice que me lo hace y que no me pide todo eso. Y se fue. Pues sí. Pero entonces aquí nada más tener conciencia, porque además las sanciones que imponen por la no identificación de cada beneficiario controlador puede ser desde 500 hasta 2 millones de pesos. Sí, Ahí está horrible. volverá costo-beneficio. No sé cuánto estén cobrando en sus corredurías por una constructiva contra una sanción de estas, pues como que... No, qué barbaridad. Oye, Margarita, y tu público que aquí te aclama, también te pregunta si les vas a proporcionar tu material. Con todo gusto lo dejo al colegio y que el colegio se lo distribuya. Sí, muchas gracias. Como siempre, muy generosa con este tema porque todo mundo quiere, todos lo están pidiendo. Gracias, Margarita. Si no tienen más preguntas, se nos ha ido rapidísimo este tiempo. Creo que nos dejas así con un montón de inquietudes, un montón de cosas que queremos irnos a checar y estudiar. Lo estamos haciendo bien. Creo que nuestro maestro Jaime quiere preguntar algo todavía. Jaime. Bueno, parece que no. Margarita, muchas gracias. Nuestro presidente seguramente te quiere dar una calurosa despedida y agradecimiento. Te agradecemos mucho, Margarita, por todo este tiempo y por compartirnos tu material. También creo que por ahí está una pregunta de Marco Antonio Barbosa, que estás levantando la mano, Marco. Adelante, Marco. Perdón, Cris, nada más para... Sí. Hola, colega. Buenos días a todos. Mi pregunta es con relación a la regla 2.8.1.23, que en el caso de que con la intervención se efectúen modificaciones al capital fijo o capital variable, nos piden la información soporte del monto y de los contratos necesarios para ello. Así es. En ese punto, evidentemente ahí va otra vez, la miscelánea va más allá de la ley. La miscelánea no te dice qué información pedir, qué documentos. En el libro publicado por Prodecom, te lo informa, te dicen, no señala y lo debes de pedir nada más. En teoría, el monto del cual va a ser el supuesto aumento de capital y las fechas programadas para su pago. No sé qué opinión tengas ahí, Margarita. O si también incluso como en materia de prevención del lavado de dinero, tenemos un oficio y también dentro de las preguntas frecuentes se dice que el fedatario público, tanto el notario como el corredor, no interviene cuando únicamente formaliza aumentos de capital o en la transmisión de acciones. Aunque me queda claro que evidentemente no opera el mismo criterio. Otra relación jurídica, son otras obligaciones. O sea, yo considero que, y lo que hago es solicito los comprobantes de las transferencias, en el caso de aumentos de capital, de las transferencias de dónde salió el dinero, de dónde salió el recurso y el comprobante de a dónde llegó. Aquí una duda ahorita que lo estás comentando es, ¿qué pasa? Porque a veces nos piden que formalicemos un acta en donde está quedando suscrito el capital social, pero no va a ser pagado o exigido en ese momento, sino que el accionista pues se compromete a hacerlo en un plazo de 1 año, 12 meses, lo que sea. Aquí ya mi sugerencia es tener mucho cuidado en esto, de que nuestra póliza que estamos formalizando la suscripción del capital que no fue pagado. ¿Sí me explico? Todas estas obligaciones nos comprometen a ser más cuidadosos, porque tú dices, oye, es que tú dijiste que estabas formalizando el acta de asamblea en donde, pues, en principio se acordó un incremento de capital. Sí, se acordó un incremento de capital, pero ese capital no fue totalmente pagado. Entonces, ser muy cuidadosos en este aspecto. Pues bueno, si no tienen otra pregunta y si no, pues, con todo gusto, si me las quieren hacer por vía correo, con todo gusto, para no abusar, de por sí ya me excedí del término. Les agradezco mucho al colegio la invitación, a todos ustedes por su tiempo y bueno, les deseo todo lo mejor para este año. Muchas gracias. Gracias a ti, Margarita, y gracias a todos por su tiempo. Que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias, Buenas Cris. tardes. Muchas Días gracias, todavía. Cris, por tu colaboración. Gracias. Gracias, Teresita. A todos los que veo por Saludos aquí. a todos. Hasta luego, maestro. Anaya. A ver.